queremos decir con padecer ansiedad anticipatoria o simplemente anticipar situaciones futuras? Bueno, pues esto significa que estamos refiriéndonos a un hecho en el cual las personas piensan de forma negativa que algo les va a pasar, y esto es algo que ocurre con frecuencia, pero que sucede de forma bastante generalizada, cada vez más. Hay muchos casos, ¿no? No significa esto normalizar un sentimiento que nos resta energía e impide vivir el momento presente, porque estamos en una época en que cada vez se escucha más hablar de la ansiedad, sobre todo después de la pandemia, cuando muchas personas comenzaron a experimentarla de primera mano y ha constituido y sigue constituyendo un motivo de especial preocupación, ¿no? El manejar ese tipo de pensamientos intrusivos. ¿Pero qué es eso de la ansiedad anticipatoria? Bueno, pues esto se refiere básicamente a la preocupación excesiva y debilitante por eventos que pudieran ocurrir en el futuro, enfocándose principal o exclusivamente en los resultados negativos que estos pueden acarrear. Los síntomas de la ansiedad anticipatoria son los mismos que se pueden sentir al sufrir un ataque de ansiedad de otro tipo, porque tal y como determinan los expertos en la materia, la ansiedad anticipatoria no es un desorden en sí, sino un síntoma de otro tipo de ansiedad. Por tal razón, al temerle encarecidamente al futuro, una persona puede llegar a experimentar náuseas, vómitos o incluso diarrea, y claro que sí, taquicardia, tensión muscular, dolor de cabeza, temblores, sudoración y hasta incapacidad para concentrarse, ¿no? Claro está, intentar controlar estos pensamientos negativos sobre cosas que pueden pasar o que a lo mejor nunca ocurrirán no es fácil, ¿verdad? Pero como persona que suele pensar por anticipado todo, ¿verdad? Últimamente lo que se escucha pues es como una afirmación, ¿no? Que deja patente que hay una inquietud en ese sentido, una mezcla de estrés y miedo por el futuro, ¿no? La mayoría de las cosas malas que uno llega a pensar, de hecho, no llegan a ocurrir, pero sí es cierto que restan energía, ¿no? O sea, que el 90% de nuestras preocupaciones nunca llegan a ocurrir, pero el sufrimiento que se origina alrededor de ellas es totalmente real. Casi nadie ha recibido unas enseñanzas que le permitan decidir cómo usar su mente, sino más bien todo lo contrario. Y así la educación basada en el control, que se denomina estilo de crianza autoritario, da lugar a vivir en una constante y frustrante ilusión de control, cuya manifestación más habitual pues es la presencia casi ininterrumpida de pensamientos intrusivos, que son aquellos que aparecen sin ningún control de la mente consciente e imposibilitan el estado de flow. Precisamente tener en mente este dato pues puede contribuir en alguna medida a relativizar y pensar que poco o nada se gana pensando que algo va a salir mal. También hacer conjeturas sobre cosas que pueden ocurrir en el futuro puede ser un caso aislado, pero cuando el clásico pensamiento del «y si…», cuando eso se produce de forma constante, se configura un patrón de sobrepensamiento que impide disfrutar de lo único que tenemos, que es el presente. No es fácil, pero verdaderamente tenemos que convivir con ello, ¿no? Y tenemos que tener claro también que para disfrutar del presente es necesario vivir conscientemente cada instante, como si fuese el último, o el mayor tiempo posible. Pero desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones estamos con nuestro pensamiento lejos de donde está nuestro cuerpo, y esa disociación físico-psicológica no nos permite gozar de acontecimientos maravillosos. Y todo esto hace real esa frase que venimos escuchando como estereotipo tantas veces: vivimos lamentándonos por el pasado, preocupándonos por el futuro y no disfrutar del presente. Y resulta que el presente es lo único que tenemos, ¿no? Por eso, como decía Wilmington en una ocasión, nada de preocuparse, hay que quitarle el pre, dejarlo en ocuparse. Preocuparse significa ocuparse anticipadamente de algo, ¿no? Y la preocupación lleva a la inactividad y la ocupación a la reacción, a la búsqueda de posibles soluciones. La capacidad de ocuparse de estos sucesos que frustran
Pues resulta que es una habilidad que gozan las personas funcionales, las que tienen capacidades de afrontamiento y se ocupan en resolver los conflictos en el momento en el que esto ocurre. Preocuparse es el polo opuesto y tiene que ver con el desasosiego, la inquietud y el temor por algo que consideramos negativo. Y aunque la teoría no siempre es fácil de llevar a la práctica, cuando los pensamientos negativos por el futuro impiden pensar en el presente, hay que tener en cuenta otra gran frase de muchos libros e investigadores que sugiere que cuando elegimos ocuparnos, las conversaciones de posibilidad generan emociones mucho más positivas porque nos sentimos con capacidad para resolver los problemas de nuestro día a día. Al actuar, además, las preocupaciones tienden a desaparecer. La acción es el mejor antídoto para el estado de ánimo preocupadizo, preocupante. Esto ha sido todo. Espero que os ayude a conoceros un poco mejor. Paz y luz, salud.